Nuestra primera presentación en este cuarto bloque viene con el título Data Driven Aquaculture, que analiza además la avanzada inteligencia artificial para una mayor sostenibilidad y mejor productividad en la industria de salmones. Le vamos a dar la bienvenida a quien nos acompaña ahora, que es don Luis Sepúlveda, el CEO Alaya Digital Solutions. Un aplauso de bienvenida entonces para este cuarto formato, además de presentación que tenemos en el día de hoy. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación a esta jornada, ya de 2 días. Mi rol es ser el CEO de una consultora de tecnología, de la cual llevamos 20 años en la industria, y en los últimos 7 nos hemos especializado en inteligencia artificial y analítica avanzada. Provenimos de otra industria, en particular de la industria financiera y la minería, y llevamos 3 años ya en la industria acuícola generando varias soluciones que apunten a lo mismo, al uso de la tecnología, el uso de los datos para agregar y generar valor. Como compañía tenemos 2 líneas de negocio, una para esta industria que es el Data Driven Aquaculture, que tiene que ver, la otra es para minería, Data Driven Mining, tiene que ver con efectivamente poder trabajar con los datos y que sean los datos los que conduzcan las decisiones de la industria. Y principalmente datos operacionales, datos de procesos claves que permitan generar este valor. Ayer, en la jornada de ayer, ya se hablaba bastante de la importancia de los datos y menciono solamente 2 de ellos. El primero es que cada 2 días, fíjense ustedes, cada 2 días de nuestro tiempo se genera la misma cantidad de información que se creó desde el inicio de la historia hasta el año 2003. A esa tasa de crecimiento se generan datos. Y de estos datos, la mitad, y eso va a ir creciendo, hoy día residen y va a ir en aumento, van a seguir residiendo en la nube. Por lo tanto, hoy día el problema mayor no son la generación de datos, sino que qué estamos haciendo con los datos. Un activo de cualquier compañía, el cual la invitación a través de los procesos Data Driven tiene que ver con ocuparlos en beneficio del negocio. No solamente para monitoreo, no solamente para gestión administrativa, sino para poder apoyar procesos claves. En particular, cuando hablamos de generación de valor, hablamos principalmente de 3 conceptos. El primero, lograr una mayor eficiencia en cualquiera de los procesos, ya lo vamos a ver en más detalle. En segundo lugar, mejorar la calidad del producto final. Y en tercer lugar, por supuesto, poder ser competitivo en precio. Temas que son tremendamente relevantes, en particular para esta región, porque efectivamente hay condiciones bastante adversas que en ocasiones se hace bastante complejo ser competitivo en precio, y las condiciones ambientales, climáticas también son diferentes. Cuando hablamos de generar valor, estamos hablando exclusivamente de 2 conceptos. La generación de valor es un concepto tal vez un tanto manoseado, mal ocupado, sobrevendido. Nosotros, al hablar de analítica avanzada, de procesos data driven y hablar de valor, estamos hablando de 2 cosas: eficientar los costos, es decir, ser más óptimo, o ser capaz de mejorar los ingresos. Y eso evidentemente le pega a la última línea del resultado final de la compañía. ¿Cuáles son los desafíos para esta industria? Algunos que hemos escuchado durante estos días. Me quiero focalizar muy brevemente en 3. Impacto ambiental. No es lo mismo la industria acuícola, en particular la salmonicultura, no es lo mismo en esta región que en la región de Puerto Montt. Hay variables medioambientales, variables meteorológicas que impactan en el producto final. Asimismo, dentro de estos elementos relevantes, tiene que ver con la eficiencia. Las condiciones adversas climáticas implican que probablemente hay que generar muchos más costos y por lo tanto hay que ser capaz de ser competitivo, ya de que esta eficiencia se traduzca en ese valor, en ese resultado final para el cliente. Y también, por supuesto, ser capaces de diferenciar, poder saber dónde están nuestras fortalezas para poder competir en un mercado. Disculpen. Hello.
Elon Musk? No. Yuval Noah Harari? Oh, artificial intelligence? Yeah. No, it's not possible. It's not possible. I'm in Punta Arenas, Chile. I'm speaking of artificial intelligence. Oh, sorry. Bye bye. Esta noticia salió ayer y hoy día nuevamente en los diarios. Y hay una invitación de más de 1000 personajes a nivel mundial, Elon Musk y otros más, donde están invitando a poner en pausa la inteligencia artificial. Entonces, el uso de los datos, el uso de la inteligencia artificial, no es una cosa que podamos detener y que la podamos hacer eternamente. Es hoy el momento donde en diferentes grados, en diferentes procesos, está el escenario para poder abordarlo y subirse a estas tecnologías. ¿Ya? Los invito a leer los artículos, los diarios de ayer y de hoy respecto a cuáles son las aprehensiones de esto. En particular, aquellos que han leído un poco más, Yuval Noah Harari, un historiador israelí, habla bastante de esto y de los diferentes caminos, a veces no tan positivos, que pudiera tomar la inteligencia artificial. Bien, entonces cuando vamos a las soluciones de analítica, en particular en la industria, hemos definido, hemos detectado en función de lo que vemos en la industria 4 procesos. ¿Ya? El primero de ellos, evidentemente, tiene que ver con la piscicultura, el segundo engorda, el tercero plantas de proceso y el tercero comercialización. En cada uno de ellos hay desafíos para ser más óptimos. La industria se ha mayormente aglomerado en términos de este tipo de soluciones en el proceso de engorda. Es ahí donde están los mayores dividendos. Sin embargo, la cadena completa tiene varios puntos por optimizar. Menciono algunos de los que nosotros hemos trabajado, en el cual tenemos ya soluciones. Los invito a aquellos que quieran profundizar, nos puedan contactar. Y por lo tanto, menciono solamente algunos. En la piscicultura, la potencialidad del smolt. En la piscicultura es clave el smolt que soy capaz de entregar a aguamar. Es clave también el transporte de esa piscicultura al centro de engorda. Por lo tanto, si tengo un centro disponible para siembra, podría determinar previamente, o sea, es parte de la solución que tenemos, qué genética debo sembrar en una planta que está ubicada en alguna parte de la región austral de nuestro país. También, cuáles son los alimentos que más favorecen el crecimiento y poder detectar cuáles son las mejores condiciones, un smolt en los primeros meses de su proceso de crianza en engorda. Eso es algo que podemos determinar en base a los diferentes datos y variables que hoy día tienen las compañías. Los datos existen, desde un Innova, un Feedstock o varios otros sistemas que hoy día se ocupan en la industria. En el proceso de engorda, por ejemplo, menciono 2, y aquí hay números de los cuales nosotros ya hemos probado de cuál es la mejora. Un segundo elemento en términos del proceso de engorda tiene que ver, por ejemplo, en el oxígeno. Análisis que hemos hecho en un par de compañías va en contra de una suposición que indica que a mayor cantidad de oxígeno, la apetencia de los peces siempre es mayor. Eso se cumple en un porcentaje importante del tiempo, pero hay por lo menos en los análisis que hemos hecho y en la solución, aplicar la solución que tenemos, que entre un 10 y un 15% los niveles de oxígeno del tiempo, los niveles de oxígeno están altos y los peces no tienen apetencia. Por lo tanto, el ahorro es que en ese periodo de no apetencia no es conveniente alimentar, ¿ya? Y por lo tanto uno puede ir manejando en términos del oxígeno y evidentemente de un conjunto de otras variables. ¿Qué ocurre? Con este tipo de soluciones, las conclusiones respecto a lo que hay que hacer, las recomendaciones, no las toma una persona mirando 30 pantallas distintas, sino que las recomendaciones son en una pantalla y esa pantalla es la que dice qué hay que hacer y en qué gradualidad hay que ejecutar dichas acciones. En tercer lugar, plantas de proceso. Es conocido acá en la industria que los números no siempre cuadran de la mejor manera. La cantidad de peces, el calibre que sale de un centro de engorda, difiere en algunos puntos porcentuales lo que llega al acopio de una planta primaria. Del acopio a la primaria varía otros puntos.
de la primaria a la secundaria a otros puntos y por lo tanto el problema ¿quién lo tiene? Los jefes de planta, que finalmente hay una orden encima, una orden de compra, tienen que responder dentro del día con una materia prima que saben a última hora cuál es la conformación que van a tener. Y evidentemente no es lo mismo tener una cuadrilla de personas que están fileteando salmones que una cuadrilla que está preparando los acheón, entre otros diversos productos. La idea es adelantarse a esto, poder predecir. Ahí es donde viene la analítica ya no solo descriptiva, sino la predictiva, ser capaz de predecir. Pero luego, la prescriptiva, es decir, qué decisión tomo hoy, que me convenga tomar, pero la tomo hoy para tener un efecto positivo en el futuro. Y finalmente el tema de la comercialización, lo que ocurre muchas veces es que existen, por así decirlo, remate de peces. Tengo que responder a una orden que me está pidiendo una cantidad de filetes y tengo solamente acheón disponible. ¿Qué significa? Significa que voy a tener que sacrificar una mejor materia prima a un costo mucho menor. Y eso evidentemente perjudica los resultados de la compañía. Aquí solamente para una muestra, para que vean que esto no es solo PowerPoint, una muestra de algunas imágenes de nuestras soluciones en los diferentes procesos clave de la industria acuícola. Finalmente, para terminar, ¿cuáles son o pueden ser de tomar este tipo de tecnología y herramientas? En particular, cuando hay condiciones disímiles a lo que en otras regiones o en otras zonas geográficas han emitido de alguna manera ciertas conductas, ciertas experiencias que se quieren aplicar en regiones cuyas condiciones son distintas. Por lo tanto, de poder aplicarla a la particularidad de una zona, de una región, se puede lograr, evidentemente, yo he mostrado algunos números, una mayor productividad, también una mejor sustentabilidad a través de, esto da para otro tema más, sustentabilidad en torno a la huella de carbono, al tema de fondo marino, al tema de optimización del alimento, entre otras cosas. Y eso inevitablemente conlleva a una mayor eficiencia. Muchas gracias, creo que estuve en el tiempo. Hola, me llamo Brighton Sheng y soy el CEO y fundador de Aquabyte. Es magnífico venir a Los Magallanes, en Punta Arenas, es mi primera vez. Soy de los Estados Unidos, California, San Francisco, in Silicon Valley. I started Aquabyte 6 years ago to bring the best of Silicon Valley innovation, machine learning, inteligencia artificial with the world of aquaculture. And today I'm going to show you data and technologies that have been used in Chile, in the Magallanes right now, that are helping farmers make better decisions. Decisions that are allowing farmers to be more data-driven, more efficient, and more sustainable. Briefly on the company is over 100 people. We have offices in Silicon Valley, in Norway, in Chile, Puerto Montt, and we are investing more in Chile to be able to help develop data-driven aquaculture in Chile. So everything I'm going to show you today is actual data and actual live examples from farms in Chile that have been using the technology. Specifically, I'm going to focus on a couple different areas. One is this area of quality, measuring quality. I'm also going to talk a bit about Caligus counting. So we have the first automatic Caligus counting in Chile. Si el conteo automático de Caligus en Chile es real. Y also welfare, how we measure different welfare indicators of the fish that determine both the sustainability and welfare, of course, of the fish. So Aquabyte as a company, I mentioned, has a couple different areas. Again, it's based on a single camera in the pen that's taking pictures of the fish. Those images are analyzed with artificial intelligence to understand the weight of the fish, the health of the fish, count the Caligus, measure the welfare. And this data is used to make better decisions around feeding,
around treatments, around sales and harvest. And that overall is allowing the farmer to, again, make better decisions and increase the sustainability of their farms. What I'm going to show you, again, is generating over $0.50 per kilo in increased value for the farmer. So again, it's based on a single camera in the pen. So we have hundreds of these systems operating around the world. Started in Norway, so we have over 8 of the top 10 farmers in Norway using the system, also in Chile, also in Scotland. And the idea is that this camera is taking pictures of thousands, tens of thousands of fish every day that swim by the camera. And it's using artificial intelligence, machine learning to analyze the picture of the fish. Again, counting the caligus, being able to measure the weight, determining the welfare of the fish, and that's provided to the farmer in terms of a simple dashboard where they can see all that information and use that to make better decisions. And this is the power of the AI and machine learning. So we are, again, analyzing every image of the fish. It's so advanced that we even have facial recognition on the fish to identify if we're not double counting a fish. And from the same image, again, measuring the weight, the caligus, the welfare, the environmental conditions, temperature, oxygen, all in a single system that, again, is helping the farmer to make better decisions. And again, I'm going to show you examples from the Magallanes, from Chile, of how this data is being used to make better decisions. So one of the most recent products that we've released is what we call WISE, or the Welfare Indicator Score. This is measuring 15 indicators, different indicators of welfare, from skin damage, scale loss, maturation, fin damage, like different indicators that are helping the farmer determine what type of treatment to make, when to do the treatment, how effective it is, when to harvest the fish to be able to prevent downgrading, what percentage premium, so estimating the quality. And this is overall, again, helping the farmer to be more sustainable because now they have a way to measure the actual sustainability and welfare of the fish in the pen. So again, everything starts in the pen. There's nothing magic here. Again, it's taking the picture of the fish the same way you would look at the fish yourself and see that the fish has a problem, that there's lice on the fish, that there's a wound on the fish. This is something that the camera automatically recognizes. Again, thousands of fish, tens of thousands of fish swimming by the camera. We even have auto winch, so like Tesla autopilot, it automatically using AI finds the fish in the pen and is able to provide daily information about the fish, about the daily development of the weight, daily development of the caligus, of the welfare, and allowing the farmer to, again, make a better decision. So again, one of the first things I will say, maybe let me ask, how many of you know that there is automatic caligus counting in Chile? Yeah. So again, el conteo automático de caligus in Chile es real. This has actually been validated. We did a research study with the Universidad Austral de Chile where we compare our automatic lice counting with the manual lice counting, and it is equivalent. So you can use the automatic system to do automatic counting of caligus in Chile, and that is allowing, again, the farmers to be able to determine the day-to-day development of the lice and determine the right time to do the treatment, again, with the same technology that is used to measure the weight of the fish and the welfare of the fish. Again, I mentioned we did a study, again, with the Universidad Austral de Chile, where, again, we validate that, again, el conteo automático de caligus in Chile es real. Yes, it's happening here and now in Chile, automatic lice counting. And again, you can see, based on the graph, the two were proven to be equivalent. And again, this is something that can be used to monitor the lice development. And again, further examples from the study that we ran.
So I've talked to a lot of farmers in Chile while I'm here, and there's a lot of excitement around being able to collect data from the pens. I talked to one farmer. They have their own data scientists that are analyzing the data, building the data warehouse. And again, this is very exciting, but once you have all that data, what do you do with it? And so the point is not just having data to have data, but the point is the data should allow you to do something, to make a better decision, to do a better treatment, to feed better, to harvest differently, make a different decision than would normally happen, not just having data for the sake of data. And so I want to show you a couple of examples, again, examples from the Magallanes in Chile, where farmers today are using this data to make a better decision. So I talked about welfare, the WISE product. We are measuring over 15 different indicators of fish welfare, and this is something where, again, we're looking at skin health here, where we can see the effect of treatments on the fish. So the farmer does a lice treatment, but then they also do a feed treatment, and they're measuring the wounds on the fish, the scale loss on the fish, and how that develops after the treatment. And we actually see here that after the treatment, the wounds is actually stable, and so this is giving the farmer confidence that they're actually taking the right decision by using the feed-based treatment to reduce the wounds. And again, allowing the farmer to feel confident that they have made the right decision. We're also measuring fin health and fin damage. So again, here, a farmer does a treatment and they can decide, okay, do I use an antibiotic treatment or do I use a feed treatment? And again, being able to compare this and be able to see the effect of treatments on the pen in a data-driven way. I'll show another example, again, from sales and harvesting. So when the farmer is preparing to harvest, they can see, okay, how is the development of the maturation so I can prevent downgrading of the pen, and what is my weight distribution, and what is the different quality of the sizes. And so here we actually see the farmer is starting to harvest the fish, and actually the wounds on the fish is increasing. So we see the effects of increased handling and also reduced number of premium fish. And so the farmer, again, can use this data to make a better harvesting and sales decision. Of course, all this data can be combined together. So again, with the average weight, we have a product that's measuring the average weight and the weight distribution and the K-factor of the fish. This is giving the farmer day-to-day information about the development, real-time FCR, real-time SGR. And prior to harvest, they can see, of course, the weight distribution, but also combine that with the quality of the fish, what percentage are premium. And this has, again, been proven over hundreds of harvests, hundreds of systems that have proven the error of these systems consistently less than 3%. And again, this is something that can be used both for determining the feeding efficiency, but also to make a better sales and harvest decision. So all of this is, again, in a single platform, and what I want to emphasize is, okay, I talk to a lot of farmers and they talk about the camera and the data, and the point is, it's not about the camera, it's not about the data, it's about what you do with the data to make a better decision and build applications on top. So again, for example, I have like an iPhone, and if all this iPhone could do, so the iPhone, there's the phone itself, there's the operating system on the phone, and there's the applications on the phone. And without the applications, this is just a very expensive phone. But the point that we buy this is for the applications. And so again, when you think about the camera is like the phone, the data is like the operating system, and the different applications are like the deciding around treatments, around feeding, around harvest. And again, if you're not using it for these applications, then it's just a very expensive camera. And so the point is, again, everything I'm showing you is here and now in Chile. It's used in the Magallanes. Farmers are using this to make better decisions. They're creating over $0.50 per kilo in value. And this is something that has been validated. Again, hundreds of pens
In Norway, top 8 out of 10 farmers, hundreds of employees. And this is something that, again, in Chile, we have the automatic Caligus counting that has been used and validated. And so, again, excited to be here to share with you this development. Thank you. I'm Sigve from the Norwegian entity of Innovasi, technical manager in Norway, and in contact with a lot of our customers directly. And I'm here to talk to you about what we see in Norway and a little bit about the lessons learned, and perhaps some things about the future, I hope. So, let me just start with giving a little bit of background information. Innovasi has solutions for the full grow-out cycle, from hatchery, nursery, to land-based grow-out and ocean-based grow-out. We deliver, in addition to this, environmental monitoring, which is my focus area today. Included in environmental monitoring, we also have environmental control. So this is a map showing our, where we are in the world. These are active sites, and as you can see, we are present in all salmon-producing regions, on all continents, and we're market leading in Norway on environmental monitoring. I will not go very much in detail about this. This is our story, our development. Our first real-time monitoring solution was commercialized in 2010, together with a cloud-based dashboard service, giving you access to your data. And moving fast forward, in 2016, we launched our acoustic equipment. Acoustic meaning we have wireless data transmissions underwater, so you don't have to use cables for your sensors anymore. This allows for easier placement and deployment, and without the limitations cables can have. In 2021, we really saw the effects of this, where we saw significant scaling up of number of sensors on each site in Norway, and I'll get back to that later. And on the bottom here, you see some of our softwares. Reelfish Classic was our first properly made customer-facing dashboard, and it was mainly developed together with our customers to give them what they need. In 2020, we launched AquaBloom as a take on helping mitigate problems with harmful algae blooms. And in 2022, we launched our product series, AquaControl, where we no longer just measure the environment, we can also act on it's basically, aeration and oxygen, so we can control the environment to a certain degree in the pen. All of this is combined together in our Reelfish Pro software that gives you one single platform to use all of these features. So, from an environmental measurement standpoint, I'll tell you a short story. This is not my story, it's a story of a good customer of ours, where he started out many years ago measuring temperature using a mercury thermometer, reporting it daily, and that was sufficient to cover the needs from the governments. This developed into handheld oxygen meters, where you, except from Chile with the SMA regulations, a handheld meter will in many cases be technically sufficient to provide governmentally required data and also voluntarily certifications like ASC.
However, manual data entry and management has its limitations, and in 2010, this site was one of the early adapters of our first real-time monitoring system. They, at that point, measured oxygen at 2 depths every 15 minutes, 24 hours a day, and had access to their data in the cloud. Jumping a bit forward in time, we see that lice is, well, obviously, sea lice is a big problem for the industry. And one way to mitigate that is to use lice skirts or tarps. And with lice skirts, you change the hydrological conditions at your site. So the assumption you might have had that the environment is fairly similar throughout the site, it's not necessarily true anymore. So with our wireless sensors, this farmer now measures oxygen and temperature in every pen on his site. He also measures oxygen, temperature, and salinity on 3 depths from his barge. This is enough to give him a data warehouse with a lot of potential. It gives him every measurement he needs to report to the government, to cover the governmental requirements, and also for ASC reporting. And it also is a very, well, it's a used feature when they're feeding. They're using live data real time when feeding and act on oxygen drops. This is with one sensor in every pen on a site. It sounds perhaps like a lot, but this is a typical setup in Norway now. We have this setup in more than 100 sites in Norway today running data. We're also involved in some R&D work, several projects where this example is, unfortunately, I can't go too much into detail, at least not before we've published some data. But we have, on a single site, more than 70 different sensors deployed at the same time. They're measuring oxygen, temperature, salinity, chlorophyll, blue-green algae, dissolved organic matter. And all of this is used to really understand what's going on the farm. We have also deployed sensors on neighboring sites to read or know what's going on in the area. On this site, we also have aqua control with both an aeration system and an oxygen system. So we can control the environment in the cages. On an individual cage level, we can turn on and off aeration and or oxygen based on the values we measure. And this is a multi-parameter control algorithm, so we will not only control based on one parameter, and it's not only threshold values, we also do comparisons and relative values. In addition to that, with the sensors on the neighboring sites, if we see events happening in the general area, we're able to control and take action on a single site based on what's going on in the neighborhood. And aqua control, the first deployment we had of an aeration system, the system ran for 4 hours for the first 24-hour period.
So that's a 20-hour reduction in electricity or energy compared to what's normally done, and all the values were kept above 90% for that entire 24-hour period. So, what will the future look like? I've talked to many of our customers and told them that I'm coming here to talk and ask them what they think the farm of tomorrow will look like. And I get obviously a lot of different answers, but the main conclusion is that we have not solved all our challenges, obviously. Many farms or many companies do projects with lice skirts, closed or semi-enclosed pens. They have pen nets with very fine mesh and gather up farm waste or fish waste at the bottom. And we also see submerged pen systems with grow-out cycles in the deep. But the common idea or the common thought around this is that we are going to need more data. We need to know what's happening when we're closing off, as long as we don't isolate us completely from the environment, we will be affected by the environment. But with more closing off, we also risk bad conditions, and we need to know when that is happening. Another thing that's gonna be important, more and more important, is energy consumption. So it's very important to be energy efficient in the solutions, and we need to think about that all the way through the production. So, we can do this. With Reelfish Pro, our environmental monitoring, aqua control, we can monitor your environment, control your environment, and report whatever you need to the government. And I know it's late, but I'll round up with asking anyone here what they think of the future. How will the future look like? Please come and visit us at our stand afterwards, or meet us in the hallways or wherever. And I'll just like to say thank you for listening to me. Hola a todos, soy Patricio Catalán, gerente general de Innovex. Recuerdo el año 2010 que fuimos la empresa que conectó el primer centro de cultivo en tiempo real en la zona de Puerto Montt y comenzamos a estandarizar esa metodología. Llegamos a indicarle a la industria que era mejor estandarizar incluso las profundidades, 5, 10 y 15 metros de profundidad, y hoy día eso es un estándar que se tiene que transmitir a la Superintendencia de Medio Ambiente. Hoy día ha avanzado mucho esto. Nosotros hoy día estamos con 240 centros aproximadamente conectados en tiempo real. Eso significa que en la historia hemos conectado a 761 centros de cultivo. Eso significa más de 1.700 ciclos productivos completos monitoreados en tiempo real. Y hoy día, con esa gran base de datos que existe, estamos transmitiendo aproximadamente 1,5 millones de datos al día, y comenzamos a integrarnos con inteligencia artificial, utilizando bases de datos de parámetros del agua, de estaciones meteorológicas. Hoy día tenemos alrededor de 130 estaciones meteorológicas en diferentes lugares, eventos ambientales, los parámetros productivos, y eso con modelaciones matemáticas y ingeniería analítica. Estamos trabajando en Machine Learning. ¿Y cuál es nuestro propósito?
es un propósito súper focalizado. Lo que queremos es poder predecir el oxígeno dentro de las próximas 48 horas. Esa es nuestra meta de este año y estamos seguros que con esa gran base de datos lo vamos a lograr. Esto significa que no es lo mismo, por ejemplo, es mucho más complejo en la acuicultura. Si consideramos, por ejemplo, en la industria forestal, hay un indicador que dice 30-30-30, con 30 kilómetros por hora de velocidad del viento, 30 grados de temperatura y 30% de humedad, lo más probable es que exista un incendio. En la industria acuícola es distinto, hay muchas otras variables, hay radiación solar, hay turbidez del agua y una serie de otros componentes que estamos integrando, además de los parámetros del agua, para poder hacer esta predicción. Como ejemplos, solamente voy a indicar de que se tiene que recorrer todo para hacer una buena base de datos. Hay una limpieza de información, hay que ver cuánta, por ejemplo, este es un ejemplo de la cantidad de luz que existe disponible, por lo tanto también la cantidad de oscuridad que existe, en donde nosotros utilizamos luces de fotoperiodo. También en este caso hay diferencias geográficas y lo que uno tiene que hacer definitivamente no es solamente trabajar por regiones, sino que tienes que llegar a la definición del centro de cultivo, porque a veces la luminosidad en un centro de cultivo tiene una sombra, una pared tremenda de un cerro y no puedes tomar esos datos como regionales o como provinciales, sino que tienes que ser más focalizado en el lugar. Ahora, aquí me salgo un poco de eso, pero yo estoy conversando con varias empresas y que si vamos a la eficiencia energética el día de mañana, yo opto por la idea de que no tengamos las luces prendidas 24 horas. Estoy pasando una visión de aquí, pero efectivamente hoy día hay suficiente cantidad de luz en el día, aunque sea un día nublado, para que el fotoperiodo siga cumpliéndose. Y eso nosotros lo hemos detectado con sensores que hemos puesto en las jaulas en días nublados. Si vamos, por ejemplo, a otras variables que hay que integrar en Machine Learning, es la energía que existe en un centro de cultivo. Es decir, en diferentes regiones, diferentes provincias, en diferentes barrios, existen potenciales de energía producto de los movimientos de las mareas. Y aquí puse como un ejemplo solamente un indicador, es decir, si tú tienes la diferencia entre una playa mar y una baja mar, en Luna Nueva tienes 1,3 en Punta Arenas y en Menguante 0,5, al final te da un potencial que es 1,2. Pero si lo comparamos con Puerto Montt, por ejemplo, que tiene mucha mayor diferencia mareal, tienes un potencial de 3,8. Por lo tanto, eso significa que los movimientos de las masas de agua van a ser más fuertes, va a haber una mayor renovación y eso va a implicar en el pronóstico del nivel de oxígeno. Acá como ejemplo de base de datos, yo pedí autorización a algunas empresas, tomé 90 centros de cultivo y empecé a hacer algunos análisis, pero en el fondo el próximo paso va a ser completarlo con estos 761 centros de cultivo que hemos tenido en diferentes ciclos productivos. Acá hay comparaciones, por ejemplo, del año 2021 con el 2022 en jaula y pontón, y muchos siempre se han ido preguntando cuál es realmente la diferencia que tenemos entre módulo y pontón. Ahí nosotros en algunas empresas tenemos incluso una alarma para saber cuando la malla está sucia, porque efectivamente hay una menor tasa de renovación dentro de la jaula que el monitoreo que estamos haciendo fuera del pontón. Y acá hay ejemplos de que efectivamente eso es así. Ahí están todas las regiones sumadas en salinidad, en la temperatura. El 2023 es de enero a marzo, por eso tiene una temperatura mayor en el periodo de verano. Y aquí comenzamos a jugar con diferentes áreas. Nosotros podríamos llegar incluso a nivel de centro, pero como comenté a las empresas que me autorizaron, voy a llegar solamente hasta niveles de regiones en este tipo de análisis. Acá está la región de los lagos, por ejemplo, la diferencia entre el 2021 al 2023, el 7,7 miligramos de oxígeno en el pontón y en el módulo 8,3. Y ahí vamos viendo por diferentes regiones, la región Aysén-Cisne, la región de Magallanes, incluyendo Natales y Punta Arenas. Es decir, es una base de datos
Con 90 centros ya tienes mucha información, pero esto va a ir mucho más grande. Estos son los niveles de temperatura. Aquí si ponemos todas las regiones, es 11 grados de temperatura en estos últimos 2 años, 3 meses. Si lo llevamos a la región de los lagos, es 11,8 grados de promedio. En el caso de la región de Aysén, 11,2. Y en esta región es 8,2 grados la temperatura promedio, con las variaciones que se indican en estos gráficos. Si vamos, por ejemplo, a los niveles de salinidad, aquí, a todo esto, aquí solamente estamos hablando de una profundidad. Esto va a ser mucho más complejo porque vamos a hablar de 2, 3 profundidades en diferentes ubicaciones. Es un trabajo bien duro, pero se hace una vez y después tienes buenos resultados. Tengo 3 minutos, me están diciendo, voy a adelantar porque hay mucha información. Y nosotros vamos a poder llegar a hacer análisis para las empresas, por ejemplo, exclusivo para la empresa tanto, lo vamos a separar por barrios, regiones, pero con el objetivo final de hacer esta predicción hacia las 48 horas. El desafío es 72, pero yo prefiero hablar de 48 horas, es lo que vamos a proyectar, con llegar a análisis por región, por macrozonas, por provincias, comunas, barrios, centros de cultivo y por profundidades, con diferentes variables. Y esto va a ser más complejo. Hoy día no solamente estamos monitoreando los parámetros ambientales y climáticos, sino que vamos hacia otra área, y les dejo un video para que vean lo que estamos haciendo en toma de datos. ¿Tiene volumen? ¿Tiene volumen? Gracias. One more presentation in English. My name is Chris Podes, and I'm the COO of Aquaticode. I appreciate the opportunity to talk about artificial intelligence in aquaculture, about our company a little bit, and the solution we're providing to the market here.
So before I go to the solution, which you all want to see probably quickly, let me have a couple of words about our company. So Aquaticode was founded in 2018 from Naker Capital. Naker Capital is a venture builder in artificial intelligence life science. So what does that mean? Let me tell you a little bit the story of Naker Capital. 12 years ago, the founder of Aquaticode founded a different company. That company was called Face.com. This company was sold to Facebook. The company had the technology to recognize faces in pictures you upload to Facebook. So my brother and I, Facebook knows my brother and I are on this picture. And after selling that company, our founder, Mr. Schneeberg, wanted to apply this technology, artificial intelligence, in a very meaningful way and chose life science. He started to found more and more companies, and I want to mention briefly 3 companies he founded before founding Aquaticode. And one is fertility in the IVF space. If you take the top 10 doctors in that space, they look at embryos and they will probably come to different results. Artificial intelligence will make that much better. We have FDNA, which is a company that developed an app. You take pictures of a child and it gives you a prediction on a potential genetic rare disease, which is used by 70% of geneticists worldwide. And we have, for example, SeedX. They're looking at seeds, and they can determine just from the image of the seed will germinate or not. A human cannot see that, but artificial intelligence can. And we're looking to use that knowledge to apply to transform aquaculture. Why are we doing this? I think we had multiple conversations about this today. I will be short. We need to feed more people. We need to do that with as little CO2 production as possible. And we need to provide nutritional value in the food. And aquaculture is doing this. And so this is very meaningful for us and be part of this industry. Aquaticode is rooted in research and development. The first 2 years were just R&D. We based this, the products we developed, we based this on 15 industry partnerships. This is very important to us because we want to provide solutions which matter to the industry, which are not invented by an engineer in a closet. We need to work with all of you to provide solutions to the right problems. So in a nutshell, what does Aquaticode have? We have artificial intelligence, really deep-rooted deep learning algorithms. We have expertise in working with small data sets. When you see ChatGPT right now, they are based on billions of data sets. In life science, in aquaculture, we can't just download images from salmon, right? From the internet. That doesn't work. And we have patents. We have just been awarded a patent for automated gender sorting, and this is what I will talk about in a second, our solution. In Chile, by the way. Data is the other part of this. 3 million images, videos. We have phenotypes collected almost 3 years, tracking pit-tagged fish over time. We have ongoing projects with tens of thousands of fish which we track over time. And at the end, a company is all its people. We are worldwide distributed. Our CEO is in Norway. I'm based in Germany. We have engineers in Silicon Valley, in Israel, in Brazil. We have very experienced founders, as I already mentioned, and we have a very strong advisory board from the industry to guide us. So what's the problem we're tackling right now with artificial intelligence? It's gender sorting. Gender sorting is increasing farming efficiency by up to 20%. Right now, 100 million salmon in Chile get sorted by hand manually. This is not scalable to other countries due to the labor cost.
until now, we have developed a machine which can do just that automatically. This is the machine. I will play a video in a second because that's much better than me explaining this for minutes. But I want to mention a couple of the features here. It's high speed. It's 10,000 smolt per hour. It's consistent. When humans are doing this, you have a Monday morning, and you might have a Friday afternoon, and you might have different performances. The machine is doing its job 24/7. It's process friendly. It can be combined with the vaccination process. It's efficient. You just have 2 people filling fish into the conveyor belt, and user-friendly, minimal training required. And I think one feature which is most important to me, we're starting with gender sorting. We will add more features. This is just the platform and a start. We will look at early sexual maturation, at deformities, at resistance, disease resistance of fish. So let me see if that video plays. It has volume. So we developed this solution with our partner Upside here in Chile. This machine you saw is running right now in the final stress testing. Upside was established in 2014. They're recognized fish health and production experts, and they manually gender sort right now tens of millions of smolt each year. And we have been working since 2020 together on the solution for the Chilean market here. If you have any questions, find us here, me in Germany, Adriana in Chile, and our partner in Chile as well. Thank you very much. Muy buenas tardes. La verdad, mi nombre es Víctor Morales, soy gerente técnico de DICE. Nosotros estamos dedicados a una empresa chilena, nos enfocamos a la visión artificial. Partimos desarrollando visión en Chile, fuimos los pioneros en desarrollar el primer equipo en Chile con visión. Adquirimos un software de alta tecnología desde Alemania. El software lo empezamos a desarrollar en Chile para aplicaciones en la industria. Yo partí el año 2002 en la industria. La verdad que ha evolucionado mucho y obviamente la tecnología también ha ido cambiando constantemente. Actualmente nosotros somos integradores de 2 marcas alemanas. Una es Phoenix Contact, que nos provee toda la tecnología para poder, ¿cierto?, armar todo nuestro equipo y todos los desarrollos tecnológicos. SICK, que es una empresa también alemana que nos provee todo lo que es la sensórica para capturar datos y, digamos, resolución de cada uno de ellos. Nuestras líneas de negocio actualmente, ¿cierto?, es la visión artificial, ¿ya?, la automatización de procesos industriales, el montaje industrial y el mantenimiento industrial. Dentro de los desarrollos de visión, como les contaba anteriormente, fuimos los pioneros en desarrollar los primeros equipos en Chile para el conteo de unidades en las plantas de proceso. Antes comentaba el colega de Ayala que efectivamente hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre lo que se dice y sale del centro de cultivo versus lo que entra en las plantas de proceso.
La verdad que ahí es donde nosotros encontramos un foco súper importante de poder tener esa trazabilidad y poder efectivamente entregarle un dato fidedigno al cliente, donde desarrollamos, ¿cierto?, este equipo con un algoritmo bastante complejo que nos permitió, ¿cierto?, detectar y sacar el factor de Fulton del pescado, ¿cierto? Se contaba y podíamos integrarlo con una balanza dinámica para poder tener el dato del peso y automáticamente, ¿cierto?, poder calcular el factor de Fulton matemáticamente. El equipo, la verdad que funciona a altas velocidades. La visión artificial permite hoy en día con las cámaras llegar más o menos a cámaras de 60 frames por segundo, que son en este caso 60 imágenes en un segundo. La velocidad no es un problema. Lo importante ahí es el algoritmo, poder definirlo y poder, obviamente, todo lo que es el hardware, que sea sólido para poder capturar los datos mucho más estables. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Se instala en la línea de proceso, ¿cierto?, al ingreso de las plantas, en las plantas primarias, pasa por una balanza dinámica donde se captura el dato del peso, pasa por el contador de pescado, ¿cierto? Y si en este caso el cliente permite entregar el dato del peso, automáticamente se podría calcular el factor de Fulton y poder seleccionar el pescado de acuerdo a esas condiciones, ¿ya? Obviamente te entrega toda la data, toda una curva de distribución de pescado para el distinto proceso de la planta propiamente tal. Aquí hay un video el cual muestra cómo funciona el equipo, ¿cierto? No sé si lo puede correr. Los equipos son bien robustos, la verdad. Es tremendamente importante la data. Hablamos mucho de digitalización y automatización. La verdad que hoy en día está en boca de todos el tema, pero la información es tremendamente relevante. Poder capturarla con equipos que realmente te entreguen una fidelidad en la información. El desarrollo todo es local, todo lo hacemos acá en Chile, ¿cierto? El software, la distribución, poder controlar más equipos dentro de la planta de proceso, la verdad que es tremendamente relevante. Hoy en día las plantas hacen muchas inversiones de muchos equipos, los cuales la verdad que son equipos bastante costosos, pero no se comunican entre sí, no tienen mucha información, se procesa, pero básicamente hay que también rescatar los datos y todo eso. Se sigue utilizando el Excel en muchos casos para poder llegar finalmente al proceso final, que te das cuenta que a lo mejor tuviste una desviación y lo podías haber corregido en el minuto. Otro equipo que desarrollamos, que se llama Smart Quality, este equipo, la verdad que llegamos a una efectividad del 99.2%. Podemos detectar, ¿cierto?, la melanosis, el melatoma, la melanosis, el hematoma, el gapping, el cracking. Y obviamente todo eso poder clasificarlo. No sacamos nada de tener el dato si finalmente necesitamos también poder hacer esa clasificación para que efectivamente se logre una buena distribución dentro de la planta. Automatización en procesos industriales. La verdad que hay bastantes casos de éxito. Hay algo que la verdad que yo lo llevo remontando hace hartos años y poco a poco se ha ido materializando en algunas plantas con algunos clientes, que es poder, en el fondo, las plantas de alimentos hoy en día, la producción de la planta de alimentos, la verdad que agradezco haber pasado por la industria los años que estuve, porque vi todo el proceso desde la piscicultura hasta las plantas de alimentos y me di cuenta que las plantas de alimentos son muy automatizadas, pero las plantas de proceso no lo son. Se dice que son automatizadas porque tienen una máquina centralizada que te hace un proceso, pero en el fondo se siguen operando manualmente muchas cintas, muchos procesos que te terminan ralentizando el proceso hacia una línea productiva. Entonces, con un cliente en particular le propuse el caso de poder automatizar su planta y poder capturar los datos en línea de cada uno de su proceso. Entonces, se desarrollaron escadas, los cuales te permitieron poder capturar los datos de cada cinta, el movimiento, la velocidad a la cual están trabajando y poder armar una sala de control como si fuera una planta de alimentos, la cual esté todo centralizado y te permita tener data de la información, a qué hora se detuvo la línea, cómo logró, digamos, funcionar las máquinas y poder también
monitorear cada uno de esos equipos. La telemetría, la verdad que ha sido para nosotros súper importante, ya que muchas veces en los centros de cultivo también tú tienes, sobre todo acá en la zona de Magallanes, oleajes bastante elevados, ¿cierto? Las condiciones climáticas de repente son muy inestables y que muchas veces necesitas echar a andar equipos a distancia. Tenemos equipos que permiten hacer una telemetría hasta 4 kilómetros, línea vista, ¿cierto? Y puedes echar a andar y replicar todos estos sistemas en forma, digamos, inalámbrica. El tema de la oxigenación también ha sido parte fundamental de los procesos que hemos automatizado. Obviamente, el gasto termina siendo muy importante a la hora, ¿cierto?, de crecer los pescados. Sabemos que el gran costo hoy en día está en los centros de cultivo, ¿cierto? Y obviamente hay que cuidar los pescados, obviamente que crezcan de buena manera, pero también el tema del oxígeno también pasa a ser, por así decirlo, un elemento diferenciador a la hora de también de reducir y optimizar estos costos, que si bien es cierto, esta industria mueve 900.000 toneladas anuales, pero también hay que considerar que la optimización de los recursos también es clave. Con este mismo cliente instalamos sensores de alto nivel que te permiten capturar los datos también y efectivamente saber en qué minuto poder inyectar oxígeno y en qué minuto no. Con su sala de control, ellos monitorean todo lo que se llama este proceso, ya sea, ¿cierto?, de inyección o no del oxígeno. Con otros clientes también, el tema del proceso pasa a ser relevante a la hora de poder estar produciendo, ¿cierto? Muchas veces tenemos que hacer los cálculos diariamente de cuál es el consumo que tiene la planta, ya sea en agua, ya sea en este caso electricidad, si tengo una línea funcionando, si tengo 2 líneas funcionando, si a lo mejor estoy haciendo porciones o estoy haciendo quizás, no sé, un reempaque. Tomamos la captura de información de las líneas de proceso en la parte eléctrica, en la parte de agua, para poder generar un informe diario al final del proceso que te permita cuantificar, de acuerdo al pescado que está ingresando al proceso, ¿cierto?, cuánto, digamos, estoy consumiendo. Algunos de los equipos instalados. Bueno, nosotros llegamos a Magallanes, la verdad, hace 4 años. Estamos instalados acá, estamos contentos en esta región. Llegamos a hacer el montaje de la planta entre vientos. La verdad que para nosotros fue un desafío súper importante. Renderizamos toda la planta, hicimos la instalación de las líneas de proceso, ayudamos a nuestro cliente a poder, digamos, levantar este desafío acá en Magallanes, sabiendo que en su minuto, la verdad que la capacidad de acá, digamos, profesional en su minuto fue un tema. Hoy en día, gracias no. Así que poco a poco fuimos avanzando con eso, tanto el empaque como, digamos, las líneas de proceso. El mantenimiento industrial, aquí estamos bien enfocados con respecto a eso. Igual voy a avanzar un poquito más rápido porque me queda poco tiempo. Dentro del eviscerado también estamos muy enfocados en el eviscerado, que ojalá sea un proceso súper rápido y súper eficiente para el cliente para poder, digamos, generar ese valor agregado. La electrónica, que es nuestro fuerte, ahí estamos haciendo gran fuerte de mantenimiento de todas las máquinas que hoy en día están en el proceso, digamos, del cliente. Y aquí me quiero detener un poquito porque esta marca alemana que nosotros tenemos, que se llama Phoenix Contact, tiene un PLC que lo lanzaron en Alemania casi como si fuera el iPhone en su minuto, ¿cierto?, de Steve Jobs. Este equipo permite programar en lenguaje informático de alto nivel, más que tener un autómata para poder hacer los procesos. Obviamente este equipo rescata toda la información de múltiples sensores, de lo que sea, ¿cierto?, lo puede llevar a la nube y te va permitiendo, ¿cierto?, poder tener toda esa data, poder procesarla. Hoy en día la información está pero muy relevante en todos lados, pero la idea es que tiene que haber alguien que realmente la procese y que el cliente, como sabemos que no tiene mucho tiempo, pueda tomar decisiones rápidas. Un ejemplo claro de esto son las líneas de proceso que tú puedes ver en cada uno de los equipos. Estos equipos ninguno está comunicado entre sí, me refiero, digamos, conectividad. Qué importante sería, por ejemplo, hoy en día hay plantas que compran máquinas que cuestan 700.000 euros y que finalmente esa máquina la ocupan solamente para filetear salmones y no rescatar, por ejemplo, la velocidad de la máquina, la eficiencia, el tipo de corte, la altura del pescado, ¿cierto?, el trim que se está haciendo.
Toda esa información sigue quedando en los equipos. Y lamentablemente los fabricantes no te entregan esa información porque simplemente están con otra plataforma o con lo que sea. Nosotros hoy en día estamos con el desafío de poder comunicar todos estos equipos, independientes de los protocolos de comunicación que tengan, para que efectivamente el cliente pueda tomar decisiones lo más rápido posible. Eso, muchas gracias. Muy bien, vamos a invitar entonces para que nos acompañen los panelistas. Ya están con la microfonía entonces para el desarrollo de la actividad que viene a continuación. Vamos a invitar nuevamente a Paula Miranda, gerente de Aquasur, para que proceda entonces a moderar. Bueno, este grupo estuvo bastante más ordenado, respetó muy bien el tiempo, cosa que se agradece muchísimo. Tenemos 20 minutos para la discusión, me voy a tomar el tiempo yo en esta oportunidad. Entonces voy a partir haciendo una pregunta a Luis. Luis, ¿de qué manera piensas tú que la inteligencia artificial y la analítica de datos está siendo un aporte a la sustentabilidad en acuicultura? Tenemos como 2 minutos para contestar cada uno, para que no nos pasemos. Perfecto. Ahí. Aló, sí. Como mencioné en la exposición, es transversal a diferentes desafíos de la industria. En particular, la sustentabilidad, menciono algunos ejemplos. Temas de salud de peces, todo el efecto que pudieran tener antibióticos, entre otros elementos, que finalmente desfavorecen generar un mejor producto. El tema de una alimentación adecuada, en términos de evitar la contaminación de los fondos marinos. Por ejemplo, otro elemento para los productores de alimentos, poder eficientar huella de carbono. Eso significa poder tener una optimización de máquinas clave que generan una contaminación por sobre los estándares. Me refiero, por ejemplo, a máquinas extrusoras, poder optimizar el uso de ellas, máquinas secadoras, entre otros elementos. También, ligado al tema de la sustentabilidad, influyen fuertemente factores ambientales para poder tener las mejores recomendaciones que impacten de una menor manera al ambiente. Buenísimo. Y en esa línea, SICV, no sé cómo se pronuncia tu nombre, tú nos hablaste de las lecciones aprendidas en Noruega respecto a este tema de la medición de datos en el ambiente de manera diaria, que permitían tener una reportería y un conocimiento muy acabado de dónde estábamos situados y poder reaccionar un poco. ¿Cómo podemos esas lecciones traspasarlas a Chile y en particular quizás como la región de Magallanes? Yes, I believe that we have some of the common, we have some challenges in common, and we have some challenges that are different. But with climate change, with warming waters, we will see one thing in Norway. We will see similar conditions, or most likely more similar conditions, or liker conditions like you have here in Chile. Also with higher densities, as I believe, don't arrest me on this, but I've heard that we have higher densities in our cages in Norway than in Chile. Somebody might be able to confirm that. That could be a driver for higher lice populations, higher lice counts, which again will become a bigger problem. And also the assumption made where we in Norway used to believe, or that still might be true, but that you have fairly equal conditions throughout your site. With more data, we know that that is not necessarily true, depending on how your site is and different conditions, stock or biomass,
and so on. So not assuming, but knowing, I think would be the big takeaway. We need to know, we can't just guess. Bueno, cambié mi cabeza. Y bueno, respecto a la presentación que tuvimos de Christoph, ¿dónde crees tú, en el ciclo del salmón, se puede rentabilizar más la inversión en lo que es inteligencia artificial? Yeah, so thank you very much for the question. I think we see a lot of innovation in AI deployed in the seaside cycle of it, which makes a lot of sense because there's a lot of input cost. The challenge we're seeing with that is that once the fish is in the pen at sea, it is challenging to individually treat the fish or do something to the fish. And therefore, our solution is focusing on a small stage because we have a vision to send the best fish to sea and therefore create a lot of return on investment for the farmer, since we have the best candidates out there to grow and provide the value. Thank you. Y respecto a Aquabite, Brighton, ustedes han introducido su tecnología con mucho éxito acá en Chile. ¿Qué podemos esperar del futuro de Aquabite acá en Chile? ¿Qué nos puedes contar de eso? Right. So in terms of Aquabite in Chile, part of this is that the company started out of a venture capital firm. And so to date, we've raised over 50 million US in investment, including 2 venture capital firms in Chile. Actually, one of our investors is here today also supporting us. And with this, really to strongly invest in the Chilean development of the business, to build the team here, work with the farmers here, and not just copy-paste the technology from Norway, but to truly adapt it for the farms in Chile and in Magallanes. And so with this, I mentioned a couple of different developments. We have the automatic lice counting, el conteo automático de cáligas, which we have developed specifically for Chile and the lice in Chile. And also, of course, to be able to work with the farmers to use the data to make better decisions. And so based on that, again, to continue to develop in Chile, in Puerto where we have an office, but of course, to help, again, to develop the technology for better decision making and sustainability. Bueno, voy a continuar con una pregunta para Víctor Morales de Smart Eye. Tú nos hablaste de cómo todas estas tecnologías muchas veces como que no estaban conversando y que ustedes estaban trabajando en hacer como cierta integración. ¿Cuál es la importancia de que estos sensores y que estas tecnologías se integren para poder usarlas de manera asociativa? ¿Y cómo ustedes están aportando en aquello? O sea, creo que la experiencia nos ha dado, digamos, la razón a la hora de utilizar ciertas tecnologías. Es tremendamente importante considerar cuáles son las ventajas de esas tecnologías y no solamente rescatar una data, porque muchas veces nos llenamos de información en muchos lados y normalmente no se ejecuta nada ni se ocupa para nada. Entonces es importante poder utilizar los datos de la mejor manera posible para poder, digamos, hacer correcciones en el proceso. Eso va a ser mucho más eficiente cada vez la industria. La verdad que en los años que yo partí, cada día ha ido más evolucionando la industria. Como decía delante uno de los expositores en la mañana, que decía hacer visible lo invisible. La verdad que hay mucha información hoy en día dando vuelta, que hay que mostrarla y hay que utilizarla de la mejor manera posible para no cometer los errores del pasado que finalmente te van golpeando en la productividad. Y eso, obviamente, va a hacer que la industria cada vez, digamos, siga siendo más sustentable y se mantenga en el tiempo. Súper. Y para ti, Patricio,
Patricio, tengo una pregunta. Tú hablaste de cómo habían desarrollado esta tecnología para hacer una medición de oxígeno. O sea, ¿qué tipo como de metodología o validación utilizaron como para poder llegar a ese dato tan relevante? O sea, ¿cómo se acercaron a eso? ¿Con quién trabajaron como las metodologías y ese tipo de cosas? ¿Aló? Sí. Las canas no están solamente de adorno. Tengo desde el año 90 metido en esta industria del salmón y por lo tanto el levantamiento de la información o del requerimiento nació de ahí y se diseñó en base a conversaciones directamente con los productores. Es decir, esto fue enfocado por y para los productores. Y hoy día está tan evolucionado que nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún problema en hacer integraciones. Es decir, somos generadores de mucha información, pero no necesariamente tenemos que resolver todo nosotros mismos. Hoy día existen las API, que son aplicaciones para integrar hacia otras plataformas, y esa es una invitación muy importante porque si esta industria se cierra a no compartir esa información y cruzar más información, o sea, 3 datos más 1 son 5 datos, no son 4, porque se potencia el resultado final. Nosotros estamos integrados con varias empresas y entonces desde que desarrollamos esta idea, esto fue evolucionando en el camino y hoy día ya es parte importante y fundamental para la productividad. Y Adolfo, tú como director del Club de la Innovación Acuícola, ¿qué nos puedes contar de cómo la asociatividad, el trabajo en base a las confianzas y a la relación y conexión entre empresas puede ir aportando a que se instale definitivamente la transformación digital y tengamos una industria más cerca de los 5.0? Oye, ¿se escucha? Sí, sí. Yo lo primero que quisiera decir es que en general de la conferencia, pero de este panel, tengo varias ideas que quisiera compartir con todos, con los expositores y con quienes nos escuchan. La verdad es que escuchar esto frente a un futuro con muchísimos desafíos, a una escala de tiempo nunca imaginada, en 3 años, 4 años, 5 años vamos a enfrentar cambios enormes en el entorno nuestro, que ya los estamos enfrentando en materia ambiental. No hay que mostrar demasiada evidencia para darse cuenta de los impactos que está teniendo el cambio climático en nuestras costas. Los productores lo saben. Hay sitios que hoy día presentan bajas de oxígeno con una frecuencia nunca vista y el aumento de temperatura por sobre la media que son significativos. Pero además hay cambios en los mercados, en las tendencias de los consumidores. Vivimos una pandemia que no fue gratis en términos de cambios en el mundo. Y además tenemos amenazas que si no las manejamos bien van a ser amenazas. Si las manejamos bien van a ser oportunidades para, como todas las cosas, para la industria. La carne celular está a la vuelta de la esquina. La carne vegetal, y me refiero al seafood, está no a la vuelta de la esquina, está hoy día comercializándose. El RAS, que se puede hoy día a mucho más bajos costos establecer en cualquier parte del planeta. Y además, los GMO que parecían tan lejanos y tan indeseables, hoy día en fracciones crecientes del mercado ya no lo son. Frente a eso, el no utilizar oportunamente y con mucha intensidad cosas como las que se han expuesto hoy día, significa que uno condena a una industria a la ignorancia, a seguir siendo una industria presa del azar, que no achica los espacios de la incertidumbre, sino que sigue trabajando en las manos de la impredictibilidad. Y eso no hace una mejor industria ni más segura, ni más competitiva, ni con futuro. Y en eso, creo yo, y ahí quiero hacer una consideración sobre quienes han expuesto y sobre el club, los proveedores han sido siempre quienes han tirado el carro de la innovación en esta industria, como suele suceder en otras industrias. Pero en esta en particular, y lo demuestra la composición del auditorium y la participación en la feria,
Los proveedores son quienes van a tener a futuro la enorme tarea y quienes tienen las herramientas de salvar a esta industria y de darle proyección en el tiempo. Esta industria no va a ser más sostenible, no va a ser más eficiente, ni va a contribuir a la seguridad alimentaria. No hablo de un producto de alto valor alimenticio y precio, no, que va a generar aquí y en otras partes, por el aprendizaje enorme que ha habido en este ecosistema de proveedores, las verdaderas soluciones que se necesitan. Entonces, escuchar esto es alentador de cara a ese futuro. Y estas son las conversaciones que tenemos que enfatizar. Y por eso nació el Club de la Innovación, para juntar la gente y los conocimientos, para poder generar conversación en una industria que suele ser críptica y que suele no hacer lo que decía Patricio recién, abrir datos. Y lo que es más grave, muchas veces no generar datos confiables ni para las propias empresas. Si uno no entiende que tiene que generar datos de alto nivel de confianza, usar herramientas modernas que pongan data objetiva sobre la mesa, uno está empeñando el futuro. Ustedes se dan cuenta de todas las exposiciones, el valor enorme que tiene la data, pero una data confiable, porque ustedes le pueden meter al modelo más sofisticado y al equipo que dice que hace 3 cosas que mencionaba Brighton, pero si ustedes le meten mala data o data intermitente, porque los equipos también tienen sus problemas, sobre todo los que quieren hacer muchas cosas, pero si la data no es confiable y no está a disposición, vamos a perder tiempo. Entonces, en el fondo, el llamado es no solo a colaborar entre proveedores, que sí lo están haciendo, sino que además a colaborar los productores con los proveedores, abriendo esa data, abriendo posibilidades, trabajando con ellos las soluciones, como lo mencionó también en el caso de Patricio, que lleva los años que lleva con las canas que dice que no se las ha despintado, perdón. Y que es cierto, y me consta porque conozco su esfuerzo de muchos años, pero yo creo que esa es la tarea que tenemos. Y en el club lo que estamos haciendo es eso. Y por eso que tenemos este INACUA, al que los dejo cordialmente invitados en septiembre 26 al 28 en Puerto Vara, que vamos a repasar estas cosas. Eso. Ya, se nos quedan justo los 4 minutitos para que Jimena nos cuente cómo se relaciona la bioseguridad con la tecnología y con la conectividad. ¿Qué nos puedes contar sobre esas 3 palabras? ¿Cómo se conectan? O sea, yo de todo lo que escuché, esto es eficiencia. Las tendencias ahora van que cada vez los centros cultivos están solos, las visitas son menores por la infraestructura y los lugares extremos donde están. Entonces, finalmente, bueno, este es el sueño de todos. Porque imagínate, al final esto es nuestro futuro, porque el cambio climático está dando una data que la temperatura está subiendo. Nosotros no vamos a poder seguir cultivando en la 10ª región porque ya hay demasiado problema sanitario, porque la temperatura va en alza. Entonces, esta data y esta forma de organizarnos nos va a servir para ver nuestro futuro y dónde y cómo vamos a seguir cultivando. Nosotros tenemos que, o sea, para mí yo sueño con poder analizar antes de hacer un proyecto de fotoperío, que es mi especialidad, es tener todos los datos y decir, señores, esto no es una fórmula, yo no puedo poner siempre 5 luces en un lugar porque los lugares son geográficamente diferentes y las columnas de agua tienen turbidez y efluentes de todas partes diferentes. Entonces, o sea, para mí encuentro que es maravilloso. Yo también creo que estas son cosas de conciliación a nivel de industria, porque el dato nos va a servir a todos y nos va a servir porque lo que nosotros queremos ahora es eficiencia. Eso es lo que andamos buscando, porque tenemos que entrar a hilar fino para que esta industria sea sustentable en el tiempo, sea rentable y porque este es nuestro trabajo y hemos dado nuestra vida aquí. Entonces, me alegra que vaya tan rápido, porque veo que hace un tiempo todavía nosotros estamos midiendo la transparencia, que es lo que yo
es mi expertise, con Discosechi. Yo veo ahora que tenemos turbímetros, pero sin embargo tampoco veo que el análisis de datos esté como por el productor disponible al proveedor, que somos los que podemos ayudar con una data histórica por lo demás, porque está cambiando, el mundo está cambiando, físicamente nuestros mares están cambiando, entonces nosotros podemos cíclicamente ver la data y eso no hay apertura. Entonces es también lo que dice Adolfo, es como un llamado a abrir los datos. Por ejemplo, Patricia tiene una infinidad de datos así que me impresiona. Y uno dice, pero si eso es lo que yo necesito para poder tomar la decisión. Entonces, a mí me parece maravilloso lo que vi, pero creo que vamos avanzando y rápido, está bien. El panel de discusión, timing perfecto. Entonces voy a pasar a agradecerle a los presentadores de hoy, también a los panelistas por quedarse a la conversación. Y les dejamos un regalito ahí abajo, es una artesanía cahuéscar para que se la lleven de recuerdo, ¿ya? De esta pasada por Magallanes. Agradecemos también a los panelistas de este otro lado y les damos un aplauso por esta interesante conversación. Bueno, ahora vamos a hacer un break de 5 minutos solo para cambiar micrófonos. Atrás hay café para que reactivemos pilas y sigamos con el módulo 5 y final.